contar del 3 al 1 e iniciamos. 3, 2, 1. Muchas gracias. Gracias por la invitación al Instituto de Administración Pública de Puebla. Bienvenidos a todos y a todas. Y bueno, la idea, digamos, de esta pregunta que se me formula en relación a cómo se vinculan estas reformas con los principios de la justicia social, específicamente como es el bien común, me gustaría desagregar esos elementos para poder dar y tener certeza conceptual, jurídica y material de estas tres conceptualizaciones. Primero tenemos que referir de manera muy clara y puntual que, como lo refiere el propio Gago Gutiérrez, la justicia, por un lado, es una virtud fundamental. En ese sentido, la justicia la puede aplicar la persona al momento de estar realizando algún tipo de valoración que puede ser subjetiva, intersubjetiva o estar con unos conceptos de objetividad. Sin embargo, en el caso, como el mismo Gago Guerrero lo refiere, pues la justicia social es esa clase de justicia que ya no es solo la virtud, sino es un valor. Es un valor y ese valor se genera básicamente de un binomio, de una necesidad de tener estas capacidades discernidas de manera muy clara hoy en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y por otro lado la facultad o la responsabilidad que tiene hoy el Estado de cubrir esa justicia social, de dar certeza a esa justicia social. En ese contexto, y como sabemos, bueno, la idea moderna, el principio clásico, es dar a cada uno lo suyo. ¿Qué necesita la gente cuando tenemos tanta desigualdad? No tenemos agua, lo suyo sería el agua. No tenemos alimento, lo suyo sería el alimento. Regularmente esta atribución, esta facultad está vinculada con la potestad que tiene el propio Estado. En ese sentido, tenemos una dicotomía relacionada con este principio clásico de dar a cada uno lo suyo, que tiene que ver con dos principios y dos ejes rectores fundamentales. El primero, el de prestación, la prestación que se tiene que dar, y el segundo, la necesidad. Y entonces tenemos un binomio que se vincula de manera muy asertiva ante esta justicia social. ¿Qué necesita la persona? ¿Qué necesita la comunidad? Y cómo podemos darle esa prestación. En ese sentido, tenemos básicamente dos grandes teorías. La teoría liberal, que parte del concepto de igualdad de oportunidades. Esa es la manera de ver desde la teoría liberal, que se basa en el mérito y en el merecimiento, justificando, por supuesto, que existan recompensas ante la vinculación de estos dos conceptos. En el caso de la segunda teoría, la teoría socialista, se asienta básicamente en tres criterios. El primero, la necesidad de la vida, la necesidad del alimento, la necesidad del agua. Y el segundo, la igualdad. Tenemos entonces dos primeros criterios que tienen que ver, uno, con esa necesidad y cómo logramos distribuir para dar la prestación que ya decíamos en este criterio moderno, ¿verdad? El de prestación y el de necesidad, pero vinculado a esta teoría social que tiene que ver precisamente con estos conceptos de justicia social. Y el tercer criterio, primero la necesidad, segundo la igualdad y el tercero el mérito. Entonces, a través de ese mérito, de ese esfuerzo, pues es que podemos dar certeza a los conceptos de igualdad y a satisfacer esas necesidades. Recordemos que la justicia social tiene principios. Enunciaré algunos solamente de manera descriptiva, que incluso ya están vinculados en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, derivado de las reformas que ya conocemos del 2011 y las subsecuentes, como la que tenemos el día de hoy en materia de reforma laboral del artículo 123. Primer principio, el principio de igualdad, que hoy en el mundo pues hay una gran desigualdad. Tenemos mucha concentración de la riqueza y mucha distribución de la pobreza. Entonces, ese concepto en relación a los derechos, a la justicia social, y de ahí la vinculación al bien común. Segundo principio, principio de integración. La sociedad debe de integrarse. De hecho, el Estado es la mayor asociación que se tiene por parte de la sociedad.
El Estado constituido, como sabemos, por tierra, población y gobierno. Hay que integrar ese Estado, hay que integrar ese gobierno y hay que integrar la justicia social a través de estos principios. Pero también un principio que es muy importante, el principio proteccionista. Dar la protección al otro como quisiéramos que nos dieran la protección y no desproteger al otro como quisiéramos que no nos desprotegieran a nosotros. Como en ocasiones podemos sentir que existe una desprotección y no una protección vinculada a la igualdad y a la integración. Ahora, esa justicia social debe justificarse por un fin. Ese fin debe estar imbuido, socializado, pero siempre como forma de derecho, para regular las conductas externas de las personas, regular las conductas del Estado y del gobierno, por supuesto, a través de la distribución, de la prestación de servicios educativos, de salud, de seguridad, de infraestructura, etcétera. Y ahí vinculamos esta justicia social con lo que nos preguntan, ¿verdad? En relación al bien común. Ese bien común o pro común, ¿verdad? En pro de todos, en pro de la comunidad, el bien superior es la comunidad, el bien inferior es la individualidad, digamos, se privilegia que haya una distribución en relación a este bien común o pro común, que es un concepto que debe dar sentido a aquello que nos influye a todos para bien. Una salud, una educación, una infraestructura, una recaudación, y que esa recaudación, que es el tema, ¿verdad? La parte fiscal, cómo se vincula a estos beneficios. Recientemente, uno de los grandes autores, John Rawls, define el bien común como ciertas condiciones generales que son de ventaja para todos. Y ya refieren a algunos políticos, piso parejo para todos. No solo para los partidos, sino para las personas y para la sociedad. Las mismas oportunidades, la misma igualdad. Sin embargo, también otra conceptualización interesante nos las brinda René Mainz. Todas las grandes ciencias comparten siempre un interés en las precondiciones necesarias para obtener un cierto fin social. Ese fin social será percibido como deseable. Yo deseo tener salud. Si estoy enfermo, deseo tener salud. Si no tengo vivienda, deseo tener vivienda. Si no tengo trabajo, deseo tener trabajo. Consecuentemente, el concepto de bien común, pues tiene o puede ser, digamos, estudiado, analizado desde diferentes perspectivas. Ahí es, pues, entonces, que este vínculo de la justicia social con el bien común tiene, digamos, una solución y que implica ciertas exigencias naturales de sus integrantes. Concluyo de manera breve. El bien común no consiste únicamente en el objetivo de la actuación común ejecutada por una comunidad o un grupo, sino más bien, en realidad debe consistir también e incluso primigeniamente o primariamente en lo que de alguna manera condiciona e inicia en las personas para que actuemos de manera conjunta, participativa, colaborativa y por ende desarrolla y configura en ellas una comunidad subjetiva de actuación en relación a esos derechos. Muchas gracias. Corte. 3, 2, 1. Muy bien, gracias nuevamente por el uso de la palabra. ¿Qué efectos fiscales tiene la reforma laboral del 1 de mayo? Y desde mi mirada, desde mi percepción, ¿cómo impactan estos en la justicia social? Recordemos que esta reforma tiene impacto en muchos ámbitos en la vida en México, como en la economía, en la política, en el gobierno, los sindicatos y las propias empresas. Digamos, es multidimensional esta reforma. Creo que es una reforma que esperemos que traiga muy buenos resultados y la podemos advertir desde diferentes conceptos. Primero, recordemos en el sentido de la justicia social, cómo impacta y qué efectos fiscales puede tener. Primero, bueno, la certeza de el derecho al trabajo y la no discriminación laboral. Ese creo que, digamos, es el eje, el parteaguas, que está vinculado con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que, bueno, sabemos que el trabajo es un derecho, digamos, no es un castigo, no es una responsabilidad, es un derecho al que tenemos
originariamente y que no es considerado solo como un artículo de comercio. Y ahí entra esta parte de la justicia social. Por eso el incremento de los salarios, por ejemplo, por eso las jornadas laborales. Hay una cuestión que impacta de manera directa y con estos dos elementos que he descrito con antelación, derecho al trabajo y no discriminación laboral, pues las mismas posibilidades para el hombre y la mujer. El Estado y una de las partes que lo conforman, el gobierno, tienen que garantizar estos elementos. Por ejemplo, hoy sabemos que los trabajadores del campo van a tener un padrón especial de trabajadores que deben de ser contratados en las estacionalidades según corresponda y registrar su acumulación para poder determinar la antigüedad en aquel trabajo y consecuentemente calcular sus prestaciones y derechos derivados de aquel tiempo trabajado. Entonces ya tenemos un primer elemento que es muy importante, trabajadores del campo, en donde estamos hablando, según el censo del INEGI 2020, de aproximadamente 3,5 millones a 4 millones de trabajadores del campo. Bueno, si ya se les están dando prestaciones o se tiene considerado, claro, hay que instrumentarlo, ¿verdad? Ya está la ley. Ahora hay que conocerla, difundirla e instrumentarla, que tiene, digamos, sus progresividades. Pero ya tenemos ahí un gran elemento que impacta directamente en la parte fiscal, en la parte recaudatoria para el Estado, en la posibilidad de llevar mejoras por parte de la administración pública, porque tendríamos que tener más recursos derivados de estos registros, pero que también que han sido categorías y trabajos que desde siempre no han tenido estas características, han trabajado de manera desigual, no han tenido, por ejemplo, esas prestaciones derivadas de las obligaciones del 123 constitucional. Pero también un segundo componente son los trabajadores y las trabajadoras del hogar, que pues ahora ya el patrón tiene la obligación, los empleadores o los patrones, de no solamente abstenerse de maltrato, palabra u obra, sino también de generar las condiciones necesarias para que la gente trabaje con dignidad y por otro lado, pues la obligación de inscribirlos al Instituto Mexicano del Seguro Social y a pagar las famosas cuotas obrero-patronales correspondientes que se derivan de estas obligaciones de ley. Digamos, en esta perspectiva que comentaba, en la pregunta que antecede a la que estoy dando respuesta, tenemos que quiero ser tratado, espero que me trates como tú quieres también ser tratado. Y entonces tenemos esta dicotomía. Si yo soy trabajador del hogar o yo soy empleador de una persona que trabaja en el hogar, pues darle este contexto de prestaciones mínimas. Estos dos, por sí mismos, ya con base en las obligaciones que tiene el Seguro Social de las cuotas mínimas de alrededor de 900 pesos mensuales, ya estamos hablando de las trabajadoras y los trabajadores del hogar que tienen también, las trabajadoras y los trabajadores del hogar, estamos hablando de que son más o menos 3 millones. Y entonces, si sumamos a los del campo con los trabajadores del hogar, ya estamos hablando de más o menos 7 millones por 900 pesos mensuales, pues ya estamos hablando de más de 7,000 millones de pesos mensuales. Eso por 12 meses, ya tenemos entonces un impacto fiscal y ese recurso tiene que distribuirlo de manera equitativa, justa y para el bien común el Estado, el gobierno, por supuesto. Ahora, otro elemento muy importante que impacta son las sanciones a los patrones de la industria minera, ya no tener más pastas de conchos, ¿verdad? En donde hay multas incluso de hasta 5,000 veces la unidad de medida de actualización, cuando aquellos patrones de la industria minera actúen de manera dolosa o negligente y omitan implementar medidas de seguridad previstas en la normalidad. Todos queremos tener medidas de seguridad, bien común, justicia social, pero también vinculamos entonces al trabajo del hogar y al trabajo del campo. Tenemos aquí entonces varios elementos que dan certeza ya a estas características de justicia social, bien común, vinculado a las responsabilidades tuteladas por el Estado, por el gobierno y los servidores públicos que tendrán que actuar en función de estas reformas laborales. Muchas gracias. Muy bien, creo que 6 minutos. Ahí estoy. Muy bien. Gracias. Conclusiones. 3, 2, 1.
Claro que sí, con gusto. Yo básicamente diría dentro del apartado de las conclusiones, primero que hay retos que están por venir, ¿verdad? Ya está la ley, ya están las reformas. Ahora esos cambios constitucionales y legales de las leyes secundarias, pues suponen cierta cantidad de retos y desafíos, de que la gente conozca, de que los patrones conozcan, de que los ejecuten y lo lleven a la praxis y que la autoridad verifique que son atendidos, que son ejecutados y que esos derechos que está previendo esta justicia social para vincular al bien común son acatados y respetados por todas las partes. Yo diría que hoy uno de los grandes retos pues es esa gran construcción de la cultura sindical en la que los patrones y trabajadores tengan ya el mismo nivel de participación, un nivel de igualdad, pero también compromiso, voluntad y responsabilidad vinculada. Entonces yo creo que ahí hay un gran tema, ¿no? Digamos como retos. El segundo, pues sabemos que va a haber una carga administrativa y operativa adicional, pues para todos, ¿verdad? Porque hay que estudiar, hay que distribuir contratos colectivos, hay que generar las discusiones, va a haber mucho más democracia sindical, se pueden o no inscribir. Entonces tenemos ahí una carga administrativa y operativa adicional, pero que nos debe de traer muy buenos beneficios. Temas pendientes que al día de hoy todavía se siguen discutiendo, pues el famoso tema del outsourcing o la subcontratación o tercerización de los trabajadores, ¿verdad? Que en muchas ocasiones esta figura se utiliza para evadir ciertas responsabilidades fiscales precisamente y en su caso también en materia laboral, ¿verdad? Porque no acumula, no tiene prestaciones, no acumula antigüedad. Entonces, bueno, pues no hay manera de tener esas prestaciones que nos debe dar la justicia social y que están reguladas ya por la propia Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, bueno, hace falta una serie de discusiones y una serie de definiciones. Ahí yo diría como tema pendiente que es un gran tema y que vale la pena pues darle seguimiento al mismo. Digamos ya para cerrar en este apartado, pues se establece ese principio de justicia social laboral, que sabemos sin duda actualmente, a pesar de que ya está la ley, pues era una deuda, digamos, desde la perspectiva legal, pero sigue siendo una deuda desde la perspectiva de la aplicación. Entonces, tenemos ahí una temporalidad en la línea de tiempo con esos trabajadores de México, con todos los trabajadores de México, en donde se prevé incorporar pues esas mejoras a las condiciones laborales que todos estamos esperando, ¿verdad? Ojalá lleguemos a tener esas mejoras en las condiciones laborales, ¿verdad? La posibilidad de jubilarse, la posibilidad de un aguinaldo, la posibilidad de una semana inglesa, dependiendo del tipo de contratación, etcétera, ¿verdad? Para redundar en una mayor productividad y en algunos beneficios de carácter social, eminentemente de carácter social. Esos beneficios ya referidos, pues son varios, ¿verdad? El derecho al trabajo, la seguridad laboral, la seguridad social, la salud laboral, los descuentos de créditos al consumo que ya aplican, los trabajadores del campo que se incorporan ahora en estos padrones, los trabajadores y trabajadoras del hogar que ahora deben de ser inscritos en el Seguro Social, la posibilidad de sancionar a patrones como el ejemplo que ya daba hace un momento, ¿verdad? Ya no más pastas de conchos, los descuentos a las cuotas sindicales, pero si quiero, ya no es a fuerzas y a mano alzada. Las licencias, algo también importante, licencias para padres y madres, que ahora este es un tema de modernidad con hijos con cáncer. Entonces son estos temas en donde tenemos justicia social de los que tienen esas necesidades o si nosotros las queremos tener acceso a ellas. Concluyo con que esta es una gran reforma, creo que es un hito histórico, posiblemente una de las reformas más importantes y significativas de los últimos 100 años, por lo menos en el campo laboral, en materia laboral, en el caso de México. Muchas gracias. Perfecto, corte.